Bueno, estamos de vuelta a una 34, una 34. A esta persona tenía bastante tiempo que yo no lo veía. Don Félix Wing. ¿Cómo está, Félix? Muy bien, un placer saludarle. De muchos años. Félix es abogado ambientalista con el, me acuerdo del corredor norte, ¿era Félix? Y el sur después. El sur, perdón, sí, el sur y el norte también. Desde entonces. En aquel entonces. Pero hoy el tema es muy importante porque Mi Ambiente impulsa una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza ante la Asamblea General de la ONU. Cuéntanos, Félix, de qué consiste el accionar, por favor. Bueno, y bienvenido. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Bueno, la semana pasada se firmó un memorando de entendimiento en el Biomuseo entre la ONG For Nature, que es una fundación sin fines de lucro, y el Ministerio de Ambiente para impulsar esta declaración. Naciones Unidas ya cuenta con una resolución de la Asamblea General de la ONU que se aprobó hace varios años, donde se reconoció el derecho a un ambiente sano y sostenible. Pero ahora estamos hablando de la contrapartida. En Panamá existe desde el 2022 una ley que reconoce los derechos de la naturaleza. O sea, que la naturaleza ya no sería un objeto, sino un sujeto de derechos. Es como reconocer la personería jurídica a la naturaleza, tal como se hace con las sociedades, las asociaciones, etcétera. Y en este caso se le reconoce esa virtud de ser sujeto de derechos para facilitar la protección y la defensa de la naturaleza y los elementos que la componen, flora, fauna, agua, suelo, aire, ¿no? Ajá. Cuando hablamos de Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza, o sea, es lo que tú estás diciendo, una personalidad jurídica ahora ya no será objeto sino sujeto, pero ante la Asamblea. Sí, la Asamblea de la ONU. Ya tenemos esa ley en Panamá. Ecuador lo tiene en la Constitución desde hace también bastante tiempo, pero esto sería una propuesta original pues, de Panamá como país, miembro de las Naciones Unidas, para que a nivel global se reconozcan estos derechos. ¿Cómo impactaría de forma positiva, cómo beneficiaría, Félix, esto a nuestro país? Bueno, es muy importante porque Panamá ya tiene un liderazgo reconocido en temas ambientales a nivel internacional desde hace algún tiempo. Siempre el elemento que hace falta en estas cosas es la voluntad política. Y la voluntad política existe precisamente de promover estas iniciativas a nivel internacional. Lo hemos hecho en distintas convenciones, pero sentíamos que faltaba abordar este tema a nivel de una declaración en la Asamblea General de la ONU. Y esto lo hace todavía más importante porque la Asamblea General es el órgano que aglutina a los más de 190 miembros de las Naciones Unidas. Voluntad política. Sí. ¿Hay voluntad política para estos temas? Sí, afortunadamente la hay. Y bueno, sobre todo si vemos que cómo ha evolucionado el tema en los últimos 30 años en Panamá, vemos cómo ha ido consolidándose la legislación, distinto a lo que pasaba pues cuando este tema empezó en los años 90, que casi no se hablaba, que la gente no lo entendía. Ahora la gente lo entiende, incluso se ve empoderada porque cada vez más conoce mejor sus derechos y los hace valer, ¿no? Sí, y se entiende un poquito más porque nos pasa factura, Félix. Así es. Nos pasa factura cuando vemos estos deslaves, cuando vemos estas inundaciones y cuando nos toca entrevistar a gente que te dice, yo tengo aquí 50, 60 años y esto nunca había pasado. Bueno, pasó. Así es. La lógica que manejábamos siempre, o hemos manejado siempre en la comunidad de defensores de derechos humanos y defensores ambientales, es que el ambiente se defiende porque es la fuente de la vida y la salud de todos nosotros. Sin un ambiente sano no podemos gozar de ninguno de los otros derechos humanos. Sí. Pero aquí sería un poco darle la vuelta al asunto y reconocer que la naturaleza no solamente existe en función de su valor para el ser humano, sino en función de su valor intrínseco. O sea, todos estos ecosistemas, los ríos, los mares, el aire, el suelo, todo eso tiene un valor intrínseco, independientemente de la importancia que pueda tener o que se pueda percibir que tiene para los seres humanos. Entonces eso hay que defenderlo, hay que protegerlo. Pero a ver, recientemente hace unos días, Félix, el fin de semana creo que fue, hubo una denuncia ciudadana
de una construcción por aquí, por el área, que estaba virtiendo directamente al río, y cuando la gente, como yo en los comentarios, que, pero si ese río ya está contaminado, o sea, ya, ¿para qué? O sea, ¿por qué todavía nos cuesta mucho en este aspecto, Félix? Claro, es que realmente nunca es suficiente lo que vamos a poder hacer, siempre es posible hacer más, pero ya hay comunidades que están empezando, y el hecho de que, por ejemplo, hay más conciencia ahora de que ese río Juan Díaz contaminado, por ejemplo, que vemos acá abajo en la ciudad, nace en Cerro Azul. Exacto. Y que el nacimiento es un área preciosa, un área natural, todavía que no está contaminada. Todavía exactamente se conserva. ¿No? Que el bosque que le da origen a ese curso de agua todavía está en buenas condiciones. O sea, ya la gente va entendiendo que todo lo que pasa en la cuenca alta y en la cuenca media nos afecta acá en la cuenca baja del río. Y que por consiguiente el tema de protección hay que iniciarlo arriba, en el exactamente. Ahora, con esta accionar, tú me dices voluntad política, no estás hablando ya de llevar este accionar directamente, o esta declaración universal, ya a un ente tan fuerte y posicionado como la Asamblea General de la ONU. Esto es cuanto afuera, pero adentro, desde el punto de vista de formación, de concienciación, de a través de ejes transversales, ya sea universidades, ya sea centros educativos, entender lo que tú dices, o sea, entender que esto no es, este es el único, como te dice, la única casa que tenemos. Sí, ¿Se ha logrado sí, avanzar? La verdad es que sí, porque hay procesos de educación continua, o sea, ya no nos conformamos solo con lo que nos dan en la universidad o en el colegio, sino que a lo largo del tiempo hay muchas actividades, muchos eventos de capacitación, tanto para funcionarios como para gente de la comunidad, de la sociedad. Y eso ha logrado que la gente entienda un poco mejor estos temas. Eso obviamente va generando también voluntad política, porque en la medida en la que el elector conoce del tema y se involucra, pues exige también más de sus autoridades. Y eso es un poco lo que estamos promoviendo ya a nivel de la Asamblea General de la ONU, que los estados, que tal vez no todos manejan estos temas o no todos los manejan de igual manera, les podamos también dar algo de esa docencia, ¿no? Sí, que es muy importante, sí, porque son los tomadores de decisiones. Así es. A veces para uno es muy odioso, Félix, las comparativas, pero a veces es bueno compararse con otros estados. Sí, claro. Que ha hecho Costa Rica, que puede hacer también Panamá, que ha hecho Colombia. La vez pasada yo me quedé pensando, creo que una de estas ciudades muy conocidas turísticas, de bajar la temperatura a través de la siembra de árboles. Correcto. Yo digo, wow, pero esto es posible. Sí, en la región tenemos referentes históricos, como usted menciona, que son países que tienen mucho tiempo de estar trabajando en estos temas, pero Panamá se ha puesto al día bastante rápido, todavía nos falta bastante, pero yo creo que hemos hecho algo para ponernos al día y es importante que lo sigamos haciendo, pero obviamente esto es con el concierto de todos los sectores involucrados, y como es un tema tan amplio como lo es el tema ambiental, pues lógicamente nos concierne a todos. Ahora, lo importante también es recibir capacitación de otros estados, otros países que han ido por delante de nosotros y que han logrado casualmente beneficios, aprender sobre todo de ellos, ¿no? Me imagino que es algo correlativo. Sí, tenemos la ventaja de que contamos con un equipo de negociadores en las convenciones internacionales de varios temas, comenzando por cambio climático y siguiendo por especies migratorias, biodiversidad y otros temas, que es muy joven. Entonces, Panamá le ha dado a los jóvenes la tarea de representarlo en estas negociaciones para un poco exigir que la comunidad internacional aborde adecuadamente estos temas. Entonces, el tema de los derechos en la naturaleza no es la excepción, es un tema que ahora Panamá va a poner de relieve en esta nueva negociación que se va a manejar a través del Ministerio de Ambiente, la Cancillería y también de la misión de Panamá ante la ONU en Nueva York, y con el apoyo de un equipo de expertos que es multidisciplinario que lo va a estar, digamos, impulsando. Aquí me preguntan, dígale a Félix que nos hable de reducir la huella de carbono. ¿Cómo estamos en eso? Bueno, eso es una decisión individual de cada persona y es importante que uno la haga. Por ejemplo, hay personas que en algún momento decidimos no tener más carros. Eso reduce mucho la huella de carbono porque evita las emisiones. Usar el transporte colectivo ahora que ha mejorado mucho, todavía le falta bastante, pero que ha mejorado mucho como se hace en otras grandes capitales del mundo, usar metro, usar buses, ahora que se están ampliando los sistemas de transporte público. Y también, digamos, comer alimentos locales para evitar que esa huella de carbono sea más alta, porque el costo de transportarlo no solamente es económico, sino también
en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Combustible, también el tema de combustible. Y de esto hecho, desde el punto de vista personal, individual, sí. cada uno decide exactamente. Así es. Y, por ejemplo, ahora que tenemos este problema de la crisis del combustible otra vez, que ha llegado, pues, bueno, no sé si a dimensiones de los años 70, que fue una gran crisis, pero ha tenido una escala, como se decimos, el efecto cascada. Sí, muy rápido. En la alimentación, en transporte, los pescadores, estamos escuchando el transporte selectivo y colectivo. ¿Por qué seguimos dependiendo de los combustibles fósiles? Precisamente todo este tema que se ha venido hablando de impulsar las energías de fuentes limpias y renovables, energía solar, eólica, mareomotriz, etcétera, toma más relevancia ahora, precisamente porque ya nos damos cuenta con hechos concretos y con el dolor en el bolsillo, lo vulnerables de que somos. Tenemos que realmente privilegiar esas alternativas, precisamente para no depender tanto de una fuente que está sujeta a muchos riesgos, incluso políticos, de guerra, etc. Irónicamente volátil, porque es un commodity volátil el literalmente, petróleo. Es volátil. Así es. Pero mira, y sobre todo también, yo siempre he dicho, cuando pasan estas cosas nos acordamos. Ay, ¿qué podemos hacer? Revisemos las políticas, qué tan atrasados estamos cumpliendo. Así y es. de repente se acabó la guerra y ya vuelve el petróleo. Entonces, yo no sé, Félix, si al final de esto ya nos olvidamos del tema hasta cuando venga otras crisis, o se está haciendo algo. La idea es no ser reactivos, o sea, no esperar a la próxima crisis para entonces actuar, sino prepararnos. Y todavía tenemos tiempo para prepararnos para crisis que están ya aquí en ciernes, como lo es la crisis climática, como es la crisis de la biodiversidad, que las Naciones Unidas ha dicho que son crisis inminentes. Entonces, parte de la preparación pasa por las energías renovables. Sí. Entonces, realmente hay que redoblar esfuerzos y nosotros como ciudadanos tenemos que pedir que los estados lo aborden adecuadamente. Ya las empresas, muchas se han dado cuenta de que esto incluso es un tema rentable, o sea que no es un mal negocio. Mira, la energía fotovoltaica que estamos viendo ahora, los paneles solares que están inclusive en la residencia. Claro. Todavía un poco costoso para algunos, dicen, ¿no? Hay bancos que están financiando el tema, pero al final es una energía renovable que nos ayuda muchísimo a, como tú dices, a mitigar, porque más que todo. Claro, y esto es importante porque la naturaleza no tiene la misma capacidad de adaptación a estos cambios bruscos de aumento de temperatura y otros más. Entonces, lógicamente, para poder proteger los derechos de la naturaleza, tenemos que abordar estos problemas antes de que siga subiendo la temperatura y se extingan los bosques, las especies que dependen de ellos. Incluso pongan en riesgo cultivos que tienen importancia económica. Por ejemplo, ¿qué tal si un día no tenemos más vino? ¿Qué tal si un día no tenemos más chocolate? Sí. O más café. O más café. O sea, son especies que son susceptibles a estos cambios de temperatura. Sí. Y que son de gran importancia económica. Bueno, realmente. Importante entonces, se impulsa esa Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza ante la Organización General de Naciones Unidas o la Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Para cuándo tenemos ya algún resultado contundente? ¿Logramos esto? Bueno, estos procesos típicamente son largos. Por ejemplo, me contaba una colega que Costa Rica, que fue la impulsora de la resolución sobre el derecho a un ambiente sano, en la Asamblea General le tomó 18 meses. Este es un proceso que puede tomar más tiempo porque aquí no estamos hablando de un tema que se ha consolidado ya digamos, en la psique y en la práctica de los estados, como lo es el tema del derecho a un ambiente sano, sino que estamos hablando de los derechos de la naturaleza. Entonces, probablemente esto va a tomar mucho más tiempo. Sí. No, y sobre todo también va a demandar mucha conciencia, sobre todo, conciencia de que solamente tenemos, como digo, un solo hogar y no podemos Así es. destruirlo. Félix Wynn, abogado ambientalista, con nosotros. Félix, un placer nuevamente saber Igualmente, usted. Muchas gracias por acompañarnos. Esperas un ratito aquí. Tengo una pausa en breve y luego otros contenidos. Este es Hispano Informa.